Hola, bienvenidos a esta sesión del curso Inteligencia Artificial basada en datos. El video de hoy será breve y su objetivo es dar inicio a una parte del curso que ya tiene que ver directamente con el aprendizaje automático, el famoso Machine Learning, aunque en este curso utilizaremos preferentemente el nombre en español. Y en particular, iniciamos con un tema que se llama aprendizaje no supervisado. Los métodos de aprendizaje no supervisado pueden considerarse como lo más cercano a esa inteligencia artificial de ciencia ficción, donde las máquinas aprenden por sí mismas sin intervención humana. Y que conste que dije lo más cercano, porque afortunadamente seguimos estando muy lejos de crear un Skynet. Bueno, vamos a desmenuzar un poco este tema del aprendizaje automático para dar espacio al tema que nos ocupará en esta sección de videos, el aprendizaje automático no supervisado. Comencemos. El objetivo de un ejercicio de ciencia de datos es obtener el conocimiento necesario para discriminar comportamientos en un determinado sistema de interés, como puede ser las transacciones de una empresa, las pautas de contagio de una epidemia, el impacto de las participaciones de las personas en una red social o el uso de ciertas combinaciones de palabras en un texto, entre muchos otros problemas. Esta exploración, análisis y síntesis de los datos puede separarse en dos procesos diferentes, aunque muy relacionados: el aprendizaje y el razonamiento. Desde una perspectiva natural, permítanme simplificar la relación de estos dos procesos de esta manera. De acuerdo con este esquema, un individuo aprende a partir de las experiencias que vive, así como de información organizada que recibe de diversas fuentes, entre las que podemos mencionar la escuela, los libros y otros medios de comunicación, los amigos y la propia familia. Este aprendizaje tiene como resultado la adecuación de nuestros modelos conceptuales, así como la acumulación de información más o menos desconexa, es decir, piezas de información que simplemente memorizamos. Juntos, los modelos conceptuales y la memoria dan forma a nuestro marco conceptual, es decir, al sistema de pensamiento que nos permite interpretar el mundo, procesar la información que recibimos y responder a los estímulos del entorno. El razonamiento es un proceso superior del cerebro que, utilizando ese marco conceptual, analiza las experiencias que vivimos a diario. El resultado de ese proceso es una inferencia, que nos sirve para tomar una decisión o bien para ajustar nuestros modelos. La forma más eficiente por la que nosotros aprendemos es a través del razonamiento. De otra forma, solo estamos memorizando piezas de información un tanto sueltas. En inteligencia artificial hemos seguido más o menos este esquema de procesos mentales para desarrollar lo que llamamos técnicamente máquinas inteligentes. Solo que por razones prácticas lo hemos simplificado un tanto. Para empezar, separando aprendizaje y razonamiento en dos áreas básicamente independientes. Esto es así en gran medida porque los modelos que se obtienen mediante aprendizaje automático permiten generar inferencias de manera relativamente simple al presentarle nuevos datos. Y es que en realidad sí existen elementos de razonamiento, tanto en el proceso mismo de aprendizaje automático como en la generación de inferencias a partir de él, pero son implícitos. Por su parte, el razonamiento automático se ha desarrollado desde sus inicios más como una alternativa al aprendizaje automático que como un proceso complementario, con los investigadores en cada uno de estos campos formando bandos incluso antagónicos. Actualmente, con el surgimiento de la inteligencia artificial neurosimbólica, se empieza a ver una integración de ambas áreas, que por supuesto ha tenido antecedentes a lo largo de la historia de la inteligencia artificial. En este nuevo enfoque, el razonamiento automático está retomando los modelos generados por aprendizaje automático como un mecanismo adicional de razonamiento, mientras que el aprendizaje automático se ve beneficiado con los resultados de las técnicas de razonamiento, principalmente para la preparación de los datos de aprendizaje, pero también integrando técnicas específicas de razonamiento en los procesos de aprendizaje. Muy bien,
Quedémonos por lo pronto con el proceso de aprendizaje automático. El proceso de toma de decisiones mediante aprendizaje automático sigue un ciclo de 3 fases principales. Una primera fase es la identificación de clases que distingan entre tipos de entidades diferentes, de acuerdo con un comportamiento de interés. Tipos de clientes de acuerdo con sus patrones de compra. Fenómenos atmosféricos en base a rangos de valores de las variables meteorológicas. O enfermedades dado un conjunto de síntomas, por ejemplo. Una segunda fase es la definición precisa de cada una de las clases, a fin de conocer sus límites y poder, posteriormente, reconocer la clase a la que pertenece una entidad específica. Y finalmente, el uso del conocimiento de esas clases convertido en reglas que permitan asignar elementos nuevos a una clase en términos de un conjunto de características, o la predicción de nuevos eventos a partir de un conjunto de antecedentes. Las primeras dos de estas fases corresponden a formas diferentes de aprendizaje automático: el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado realiza la definición precisa de las clases a partir de ejemplos ya etiquetados, es decir, ejemplos ya identificados como pertenecientes a una determinada clase. Se denomina aprendizaje supervisado porque el algoritmo se va guiando o es supervisado por estos ejemplos ya preetiquetados. Al final del proceso, los casos ejemplo deben quedar dentro del espacio definido por la clase a la que ya se sabía de antemano que pertenecían. Este tema lo analizaremos con detalle en otro conjunto de videos más adelante. El otro tipo de aprendizaje automático decíamos que se llama aprendizaje no supervisado. Lo deseable siempre es utilizar aprendizaje supervisado, ya que los algoritmos que implementan este enfoque nos regresan modelos generales muy ajustados a lo que queremos, a los ejemplos que le dimos. Pero existen muchos casos en los que no se cuenta con suficientes datos preclasificados que sirvan como ejemplos de las diferentes clases, e incluso puede ocurrir que se desconozca el número de clases existentes. ¿Cuántos tipos de clientes diferentes vale la pena distinguir en una tienda específica, por ejemplo? En estos casos, el algoritmo debe encontrar las estructuras ocultas en conjunto de datos sin etiquetar y, partiendo de guías muy generales, proponer los límites de las clases. En algunos casos, la única información que recibe el algoritmo es el número de clases en que se desea agrupar los datos, y en otros casos, el algoritmo debe incluso descubrir o dar al analista opciones de cómo seleccionar el número de clases adecuado. Este proceso, en el que el algoritmo debe aprender sin guía nuestra o bajo reglas muy generales, es lo que llamamos aprendizaje no supervisado. Desde un punto de vista operativo, suelen utilizarse también nombres como agrupamiento, análisis de grupos o el término en inglés clustering. Existen dos grandes clases de algoritmos de agrupamiento: los algoritmos basados en representatividad, como el K-medias, y los algoritmos basados en agrupamiento jerárquico, como los dendrogramas. En los algoritmos basados en representatividad, las clases se describen mediante prototipos de clase. Estos prototipos pueden ser datos sintéticos o ejemplos reales, pero en ambos casos representan el caso ideal o el caso típico de lo que sería un miembro de esa clase. Una vez definidos los prototipos de la clase, los demás elementos del conjunto de interés o los demás datos se agregan al grupo cuyo prototipo les es más similar. Los algoritmos jerárquicos, por otra parte, organizan los datos en grupos de manera recursiva. La estructura jerárquica incluye en la base tantos grupos como individuos en la muestra. En cada nuevo nivel se forman metagrupos a partir de grupos similares en el nivel previo, hasta tener un solo grupo. El analista escoge el nivel de segmentación que mejor describe a la población, un proceso que suele ser muy subjetivo y determinado por las muestras disponibles. La subjetividad en la definición de las clases y en la asignación de elementos a cada una de las clases es inherente a las técnicas de agrupamiento.
Recordemos que en esta etapa del reconocimiento de patrones no tenemos suficientes datos preclasificados como para poder tener una idea clara de los límites de cada clase. Nuestro trabajo es descubrir esas clases. Y no existe forma de medir el error en la creación de las clases o el error en la asignación de un elemento a un determinado grupo. Los resultados suelen evaluarse de acuerdo con los patrones que las clases identificadas permiten descubrir. Es decir, la calidad de un ejercicio de agrupamiento se evalúa en base a qué tanto sentido tienen los grupos, de acuerdo con el conocimiento disponible del sistema. ¿Es suficiente, por ejemplo, clasificar los clientes de una empresa en 2 clases o vale la pena utilizar 4 o 5 clases diferentes de clientes? La evaluación de la calidad de un proceso de agrupamiento suele depender de la interpretación de los expertos. Sin embargo, se han propuesto diversas metodologías para evaluar de forma automatizada la calidad de un agrupamiento. Entre las principales herramientas para evaluar la calidad de las técnicas de agrupamiento se encuentran la gráfica de silueta y la gráfica de codo. Existen muchos otros métodos, en algunos casos para evaluación visual, en otros casos para evaluación automática. Sin embargo, al final del día, la calidad de un agrupamiento en particular depende de qué tanto ayuda a tomar decisiones oportunas y no tanto del valor de un índice numérico, por lo que la evaluación seguirá dependiendo en gran medida de la interpretación del experto en el negocio. En resumen, el aprendizaje no supervisado es una de las dos grandes ramas del aprendizaje automático y por lo tanto una de las piedras angulares de la inteligencia artificial moderna. Las técnicas de agrupamiento son una herramienta muy útil para analizar datos cuando se carece del conocimiento suficiente sobre la naturaleza de un sistema. En tales casos, tener apenas el conocimiento necesario para poder separar los datos en grupos de cosas parecidas es un gran paso hacia el uso de datos para la toma de decisiones. Espero que este video haya sido del agrado de ustedes y les haya aclarado un poco más algunos términos de inteligencia artificial. Si fue así, les agradeceré un like que, como ustedes saben, impacta positivamente en la visibilidad de los videos. En caso contrario, ignorar el video o una evaluación negativa son siempre una opción que también es bienvenida. En próximos videos nos adentraremos a las características de métodos específicos de aprendizaje no supervisado, incluyendo su implementación en R. Así que no dejen de suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta entonces, cuídense mucho y pásensela muy bien.